Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Me da mucho gusto saludarles. Estamos nuevamente con ustedes para hablar precisamente sobre temas de psicología. Con ustedes, José Luis Martín del Campo, a sus órdenes. Y continuando con el tema pasado con respecto a lo que es la psicología del mexicano, pues iniciamos con una tercera parte. Hablábamos precisamente que es un tema muy trillado, sin embargo, nos da las bases para entender la psicología, para aprender más que nada el comportamiento que tenemos nosotros y que generación tras generación pues hemos desarrollado. Y bien, anteriormente hablamos precisamente de que se hablaba de pues los tipos de mexicanos. Y hablamos para hacer un poquito un antecedente, hablamos de qué es el mexicano y qué es lo mexicano. Y abordamos pues precisamente la forma en que, o las diferentes formas de ser, o los diferentes tipos de mexicanos que somos. Y hablamos precisamente pues de que los mexicanos iniciamos precisamente con una cultura, la cultura de la náhuatl, de las grandes civilizaciones, de los mixtecas, zapotecas, tlaxcaltecas, mayas, etcétera, todos los que de alguna manera formaron parte de nuestra cultura, de nuestras culturas, esas grandes culturas, esas hermosas culturas obviamente con sus limitaciones, con sus estragos, pero sí con sus grandes logros, ¿sí? Y sus sistemas. Hablábamos también de otro tipo de mexicanos, la gente que vive en lugares apartados y que trata de evitar la modernidad y el progreso. Hablamos también de otros mexicanos, aquellos que llamamos pues mexicanos, y que desafortunadamente, desgraciadamente, les hablamos indios desindializados. Mal concepto, a mi parecer, ¿sí? Y que estos mexicanos rechazan las culturas indígenas de que fueron ellos origen, ¿sí? Sí, y que no se identifican, ¿sí? Con los pueblos originarios y que huyen, ¿sí? De la pobreza, ¿sí? De la pobreza que campesina, ¿sí? Y empiezan a engrosar pues a los municipios, ¿sí? De las grandes ciudades. Y así vimos otros tipos de mexicanos, a los que emigran a los cinturones de miseria, ¿sí? De las medianas y grandes ciudades. O también serán los indígenas campesinos que después de la revolución emigraron a ciudades, ¿sí? Olvidándose del campo y que a lo largo de 3, 4 generaciones se han vuelto urbanos, ¿sí? Este es otro tipo de mexicanos. O los mexicanos que en el encuentro multicultural y multirracial se han unido con otras razas de otros países que han llegado aquí a nuestro territorio y que se han conjugado con sus costumbres. ¿Sí? Este es otro tipo de mexicanos. O también hablamos de los nuevos mexicanos, los llamados nuevos mexicanos, que a partir de la década de los años 70 dejaron empobrecido el campo, ¿sí? Del campo, y crearon de la noche a la mañana ya no cinturones de miseria, sino verdaderas ciudades de miseria. Y hablamos del ejemplo de Ciudad Nezahualcóyotl. O gente educada, otro tipo de mexicano, la gente educada y adoctrinada por la televisión comercial, que perdió totalmente los valores de su cultura campesina y, y adopta una cultura urbana. O serán aquellos mexicanos que tuvieron el poder, que tienen el poder económico y político
y que sigue pues rigiendo, ¿sí? Su manera de controlar a las que supuestamente ya no existen, las castas, pero es una forma de gobernar hipócrita, una forma de tratar a los pueblos indígenas, ¿sí? O de una manera limitada, ¿sí? Y son simplemente situaciones que se siguen dando, ¿sí? Son las castas disfrazadas ya en nuestros tiempos y que aún se siguen manejando como tal. Sí, y que no aceptan a los que no son como ellos y quitándoles precisamente el poder, tanto político, cultural, económico, etcétera, y dejándolos en el último escalón de este sistema de castas, pues disfrazado. Bien, vamos a hablar ahora sí, ¿a qué tipo de mexicano hablamos de grandes personalidades? Refiere Octavio Paz. O bien, ¿a qué tipo de mexicano se refiere Samuel Ramos o Guillermo Bonfil? Samuel, muchos hemos conocido quienes hemos hablado sobre Octavio Paz, un gran escritor, pero de Samuel Ramos hemos oído poco. Samuel Ramos, él fue director, ¿sí? De la Escuela de Filosofía y fue un gran escritor, ¿sí? Filósofo mexicano, ¿sí? Rector más bien de la Facultad de Filosofía y ensayista, ¿sí? Ramos, para él, estudió tres tipos de mexicanos. Y así se dice: el número uno, el mexicano pelado, ¿sí? Dos, el mexicano de ciudad. Y tres, el mexicano burgués, que en su momento hablaremos de cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, Guillermo Bonfil, él hablaba del mexicano. Vamos a hablar primero quién es Guillermo Bonfil. Él es etnólogo, antropólogo y escritor mexicano, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿sí? Y que en sus obras tiene la principal, que es el México profundo, ¿sí? ¿Y qué es un México? Para él, ¿qué era un México profundo? Él hablaba precisamente de que el México profundo es el que hunde desafortunadamente sus raíces culturales en la civilización de la náhuatl. O sea, el México profundo habla precisamente de todas nuestras culturas mesoamericanas, ¿sí? Prehispánicas, ¿sí? Habla de todas ellas y que desafortunadamente él habla de un México profundo. No habla del mexicano, sino más bien de un México, y es un México profundo y es el que les acabo de mencionar. Y también habla de un México imaginario. ¿Qué es el México imaginario? Este nace de la invasión, de la conquista, ¿sí? De los españoles en nuestro territorio. Se desarrolló, desarrolla una forma de civilización colonial y se nos presenta en el periodo neocolonial. Y se presenta como una sociedad colonial disfrazada, modernizadora y democrática. Bonfil dice que este México imaginario no es tan imaginario, no es imaginario porque no exista, ¿sí? O sea, no es imaginario porque no exista, más bien, sino porque nunca ha tomado en cuenta, fíjense, nunca han tomado en cuenta al México profundo. Y ya hablamos qué es el México profundo. Todos nuestros antepasados, las culturas mesoamericanas, ¿sí?
las prehispánicas, las grandes culturas de la náhuatl. Nunca la ha tomado en cuenta en sus sucesivos proyectos, ¿sí? Que desafortunadamente han fracasado. Así de sencillo. El México imaginario, ¿sí? Es porque la gran mayoría de personas que viven en este país tienen más, así como lo oyen, el México imaginario y las personas que están en él tienen más cercano su ser, ¿sí? Sí tienen más cercano su ser y el hacer de la matriz civilizatoria indígena, aunque consciente e inconscientemente, desafortunadamente la rechaza. Sí, volviendo al punto, ¿cuál es la psicología del mexicano? O más bien, ¿de qué tipo de mexicano queremos hablar? ¿Sí? Esto es importante, pues desafortunadamente, y pues que sí nos deja cierto sentimiento de que, pues, ¿qué pudo ser con estas? ¿Qué pudo haber sido de estas civilizaciones? ¿Sí? Y que eh, hablamos precisamente de la psicología del mexicano. ¿Y de qué mexicano queremos hablar? Pues el que escribe la historia. ¿Sí? ¿Y quién es el que escribe la historia? ¿Sí? Pues es el vencedor, es el mexicano vencedor, que además es el que tiene el poder económico, político, cultural y social, el que impone sus verdades, ¿sí? El que impone sus verdades, valores, sus valores y por supuesto su ley. El vencedor, el México vencedor, el que del que estamos hablando, tiene la verdad en sus manos. Además, los medios masivos de comunicación, de difusión, y tienen sus manos el sistema educativo. Y dentro de estos Méxicos existen muchos otros Méxicos. Hablamos de un México español, de un México inglés, de un México libanés, ¿sí? De un México judío, ¿sí? De un México francés y por supuesto de un México norteamericano. Son estos Méxicos los dueños del poder, desafortunadamente, ¿sí? Son estos Méxicos los dueños, ¿sí? Y ¿por qué? Pues porque tienen una ideología criolla. Son los que han dirigido nuestro país desde 1821 y lo han dirigido al fracaso. ¿Sí? A un fracaso que pues muchos ya padecemos, nuestras sociedades, nuestra gente, y desafortunadamente volvemos a la base de la casta, al último escalón, ¿sí? Ellos son los que manejan con una ideología criolla, son los que han dirigido su país, ¿sí? Nuestro país, desafortunadamente, siempre peleando entre ellos y buscando alianzas con el extranjero, pensando ¿sí? que hacerse ricos, ¿sí? A través de precisamente asociarse con los extranjeros, con gente foránea, ¿sí? Soñando que los capitales, ¿sí? Foráneos los hagan más ricos,
entregando, ¿sí? La mano de obra de los naturales. ¿Quiénes son los naturales? Pues los que son originalmente mexicanos, de los que hablamos, de los de abajo, ¿sí? Así como, y además entregando sus recursos naturales a cambio de una perversa, fíjense, de una perversa o de su perversa y corrupta sociedad anónima. En eso se ocultan. Ahora, desde otra perspectiva, son los mexicanos que integran ideológicamente el México imaginario, ¿sí? Los que toman las decisiones en el campo tanto económico como político. Ellos son los forjadores del mito del mexicano, ¿sí? De este mexicano incapaz, acomplejado, impotente, frustrado, ¿sí? Porque a lo largo de estos siglos, realmente ellos son los corruptos, ellos son los inseguros. Este México profundo este México imaginario está lleno de gente insegura, corrupta, mediocre. Son traidores, son explotadores, poquiteros, además de cobardes. Estos mexicanos son los que han llevado a su país a la quiebra, a pesar de contar con un pueblo milenariamente solidario y trabajador, ¿sí? De eso está hecho nuestro país, de gente solidaria y trabajadora, ¿sí? Y contar con una riqueza que además que este país cuenta con una gran riqueza natural. El ejemplo de que de este México imaginario, en 2009 México ocupó es un ejemplo de lo que ha hecho este México imaginario. Ocupó el último lugar en desempeño y todavía a niveles tan bajos por debajo de Haití y Trinidad y Tobago. Fíjense nada más. Bien, ¿acaso el México de hoy a la postre viene todavía siendo de los Iturbide, de los Santana, de los Miramón y los Mejía, de los Limantur, Márquez, de los Salinas de Gortari, los Fox Quesada, ¿sí? Los Peña Nieto, por citar entre algunos cuantos mexicanos, que a lo largo de estos 200 años son los que han dirigido al país llamado México. Y entonces, ¿cuál es la psicología del mexicano? Los de Agustín de Iturbide, los de Vicente Guerrero, los de José Ives Limantur, Márquez, o los de Emiliano Zapata, los de Carlos Slim Elú, o la de Ramiro Guillén. ¿Sabe quién es Ramiro Guillén? Fue un líder campesino, y no nos vamos tan lejos. Esto fue en el sexenio del gobernador de Veracruz en 2004, del 2004 a 2010, de Fidel Herrera. ¿Y quién fue este líder campesino? Anahuaca, pues nada menos que fue el líder campesino
que desafortunadamente se quitó la vida porque después de 107 veces el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, 107 veces le canceló, ¿sí?, una reunión de trabajo para solventar los problemas de tenencia de tierra de su comunidad. ¿Qué nos queda? Y esto en nuestro tiempo. Simplemente vemos que siguen gobernando los que desde entonces nos conquistaron, con llegadas de otros países que en su momento y que siguen siendo poderosos y que nos siguen manejando y que nos siguen siguen negando a la cultura originaria y que la tienen sesgada, apabullada aún en nuestros tiempos y que la siguen desconociendo. Bien, esto es importante que lo conozcamos. No es otra cosa más que la realidad. Ahora no sabemos, pues, de hablar de ahora de este nuevo gobierno, que también está dejando mucho que desear. Realmente no hemos tenido gobernantes de los cuales nos podemos vanagloriar, de los cuales podemos decir realmente que ha hecho las cosas bien. Y este gobierno simplemente, pues tampoco lo ha hecho bien. Hay sus chispazos a un principio, el pueblo, etcétera, todos creíamos y creíamos que iba a ser diferente. Pero no ha cambiado mucho. Una que otra cosa ha sido, se ha beneficiado del pueblo. Pero a ciencia cierta no sabemos a dónde vamos a llegar. Hay dudas, ¿sí? Hay muchas dudas, porque esperábamos un cambio. El cambio no se da y no se va a dar porque seguimos regidos por una cultura externa que no es precisamente, pues, la originaria de nuestros ancestros. Pues les dejo esa reflexión. Vamos a seguir hablando de la psicología del mexicano. Me da mucho gusto estar con ustedes como siempre. Cuídense mucho. Estoy con ustedes. Que pasen buenas noches. Hasta mañana.